entré a lo que eran las como habitaciones de ellos en el centro. Estaba la iglesia, un restaurante y habitaciones alrededor, eran como apartamentos que les daban a ellos. Entramos a uno y siempre cuando hay una entidad es como si tú cruzaras una línea invisible entre la temperatura ambiente y una temperatura diferente, algo más frío. Entonces cuando yo siento algo así raro, voy y me devuelvo para sentir realmente si hay algo ahí. El cambio de temperatura. Entramos a esa habitación donde se sentía horrible y en el piso, en una esquina, estaba lleno de sebo, de la vela de sebo, así, mucho. Era como si ahí hicieran rezos, algo. Y en las paredes, pues está la cruz al revés, hay imágenes demoníacas, la palabra Satanás, números, simbología que pues no la reconocemos nosotros. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de quienique.com y vamos a tratar un tema súper interesante y que nos causa intrigas a muchos, el pueblo fantasma, donde nace, el que está ubicado en La Calera de Colombia. Hoy estamos con Pau Pineda, una apasionada por estas historias y fenómenos sobrenaturales. Pau, bienvenida a Quienique. Gracias, Pau, por la invitación. Me encanta estar aquí hablando de estos temas que apasionan tanto, de historia, de cosas ocultas, que venimos hoy a aclarar un poco. A desmentir algunos mitos o a aclarar algunos mitos. Claro también. Que sí. Pau, bueno, las personas que visitan este pueblo fantasma dicen que es un lugar misterioso y cautivador, también en los edificios abandonados, las diferentes estructuras y la naturaleza. Nos gustaría saber, ya que eres tan apasionada de este tema, cuéntanos cómo nace el pueblo fantasma de La Calera, cómo se da esta estructura. Bueno, empezando en los que lo han visitado, tú llegas allá, es un lugar imponente, las ruinas simplemente con verlas son majestuosas, el lugar es muy atractivo y tal vez por eso mucha gente llega hasta allá. Pero hay algo que, para empezar toda esta historia, hay algo mal en este lugar, y es que todo el mundo lo conoce por los fenómenos paranormales, por la brujería, por el lado oscuro, pero nadie conoce la verdadera historia en que en ese lugar se empezó a gestar lo que hoy conocemos como la capital de Colombia. Porque digo que de ahí salió todo el material inicial para construir toda la ciudad. La Calera, la fábrica era una fábrica de Cementos Amper, se creó en 1933. Fue un boom para todas las personas que vivían a su alrededor en La Calera. Y por supuesto para las personas de Bogotá y pues sus alrededores. De este lugar, hacer la materia prima que necesitaba en ese momento Bogotá para su desarrollo era muy complicado, pues en La Calera tiene mucha mina de piedra caliza. Entonces extraían la piedra caliza de La Calera, la trasladaban a Bogotá en mula, caballo, a pie, costales, de todo, y la llevaban hasta la Séptima con 134 y allá fabricaban el cemento y lo empezaban a distribuir. Pero siempre era ese como sacan las piedras de allá, lo traen hasta acá y lo devuelven a La Calera, lo distribuyen, así. Okay. Cuando ya Bogotá tuvo un desarrollo muy, muy, muy rápido, construyeron la planta ya en 1933 y pues se llama La Calera por la piedra caliza. Ese lugar fue fundamental para el desarrollo de todo lo que hoy conocemos. Eso es lo más importante que hay que reconocer, y los que vayan a visitar ese lugar, pues que reconozcan que desde ahí sale el lugar donde hoy vivimos y muchas cosas aledañas a nuestra ciudad. De acuerdo con lo que decías con la historia también, de lo que se conoce es que de los trabajadores de esa planta, lo que hicieron fue que las familias se trasladaron como a sus alrededores. Entonces, ¿no? Por eso Bogotá empezó a crecer muy, muy, muy rápido, tanto que ya no había tiempo para coger transporte y Cementos Amper les construyó una ciudad. Había iglesia, hospital, escuelas, había un casino, que el casino funcionaba de restaurante, lugar para hacer fiesta, todo lo de una ciudad. El primer banco del sector de La Calera fue ahí también, todo lo construyeron ahí. De ahí hubo un desarrollo, un ejemplo de desarrollo para las veredas aledañas. Bueno, hablando también de eso, lo que tú decías,
este pueblo, o sea, ¿por qué se desalojó? ¿Por qué terminó desalojándose? Duró más de 80 años en funcionamiento hasta en 1988. ¿Por qué? Por la contaminación que ya estaban recibiendo todos. En ese momento no había Ministerio de Ambiente, no habían parques naturales, no había ninguna de estas entidades. Y pues con el medio ambiente, con el ambiente nadie controlaba eso, no habían leyes para nada. En ese momento hubo una recesión económica muy fuerte en el país, ya ninguna empresa se mantuvo económicamente y vinieron las empresas mexicanas. Entonces vino Cementos Cemex y compró Cementos Amper. Ya no producían lo mismo, tenían alta contaminación porque sus instrumentos, sus máquinas estaban obsoletas, ya no eran modernas. Y todo el páramo, porque ese lugar es un páramo, de ahí sale el páramo de Chingaza, se empezó a poner árido, ya no había vegetación, el agua era contaminada, tú llegabas a ese lugar y era como ver todo lleno de polvo blanco. Y la gente empezó a enfermarse mucho. Entonces cerraron en 1998 y 2 años después fue cuando quedó todo abandonado, porque ya esa consecuencia de la contaminación empezó a enfermar mucho a las personas. Entonces ya el agua toda estaba contaminada con monóxido, ya estaban muriendo personas ahí a causa de toda esa industria que vivió mucho tiempo en ese lugar. Entonces 2 años duró para que todo el mundo se fuera. Se desalojara. Bueno, a raíz de toda esta historia surge, ¿por qué se llama el pueblo fantasma? O sea, ¿por qué le denominan ese nombre a lo que fue en su momento pues esa fábrica? El pueblo fantasma lo damos nosotros como sociedad porque pues todo se empezó a decaer, algo que no se habita se cae automáticamente. Entonces toda esa industria todas esas edificaciones eran muy antiguas, 1933, ahorita al nuevo siglo 2000, pues llevan muchísimo tiempo. Las personas empezaron a ir a curiosear y pues como era un lugar abandonado, pues empezaron a llegar a el consumo de drogas, robos, empezaron a llegar malas cosas hasta allá. Obviamente no tengo nada como que me confirme la información, pero pues allá pudieron robar muchas personas, llevarlas hasta allá, bueno, en fin, ya toda la violencia que se ha vivido aquí en Colombia podría terminar en ese lugar. Las sectas, todo llegaba allá porque no hay control. Tú vas ahora en este momento y el único lugar donde no te dejan entrar es en la fábrica, donde está toda la estructura. Pero alrededor de eso hay casas abandonadas. Hay lugares donde tú puedes hacer lo que quieras y nadie te dice nada. Pau, tú visitaste ese lugar hace más o menos 5 meses y me gustaría que nos contaras la experiencia que tú tuviste al entrar. ¿Qué tan cierto es que existen como esas energías fuertes o qué tan cierto es que pueden llegar a ver cosas paranormales en el pueblo fantasma? Es muy cierto y bueno, siempre lo he dicho, depende de la percepción, de la energía de la persona. No todos van a sentir lo mismo, no todos los van a asustar en algún momento, van a sentir cosas paranormales porque hay personas que definitivamente, aunque lo quieran, no lo van a sentir. Pero en ese lugar sí se sienten, por ejemplo, cambios de temperatura. Es una manera muy fácil de sentir que algo está alrededor tuyo o un olor. En ese momento entré a lo que eran las como habitaciones de ellos en el centro. Estaba la iglesia, un restaurante y habitaciones alrededor, eran como apartamentos que les daban a ellos. Entramos a uno y siempre cuando hay una entidad es como si tú cruzaras una línea invisible entre la temperatura ambiente y una temperatura diferente, algo más frío. Entonces cuando yo siento algo así raro, voy y me devuelvo para sentir realmente si hay algo ahí. El cambio de temperatura. Entramos a esa habitación donde se sentía horrible y en el piso, en una esquina, estaba lleno de cebo, de la vela de cebo, así, mucho. Era como si ahí hicieran rezos, algo. Y en las paredes, pues está la cruz al revés, hay imágenes demoníacas, la palabra Satanás, números, simbología que pues no la reconocemos nosotros. En todas las habitaciones hay cosas diferentes, en todas. Wow, ¿cuál fue esa experiencia o dónde puedes decir que sentiste más esas energías? Ahí en ese lugar, en los apartamentos donde habitaba la gente. Tal vez uno, cuando habita un lugar, lo deja con su propia energía. Uh-huh. Por supuesto, familias nacieron ahí, murieron ahí. Por supuesto que es normal
cuando se desarrolla un sector. Y además la gente que va a abrir portales allá, que les parece chistoso ir a ver si alguien los asusta, a invocar cosas, no más con que tú vayas allá con la idea de quiero que me asusten, tú ya estás invocando algo. No te hace falta prender velas, no te hace falta poner el símbolo de la estrella, no te hace falta nada de eso. Sencillamente con que tú vayas con el pensamiento de quiero que me asusten, quiero sentir algo paranormal, ya estás invocando algo. No tienes que hacer nada más, porque tu energía se abre a eso. Pero pues ya depende de tu percepción. Exacto, ¿y tú eres creyente en eso claramente o sí, un poco escéptica? Yo intento manejarlo de las dos maneras. El 95% de las cosas tienen una explicación, siempre ha sido así. Pero hay cosas que he vivido, experiencias que me han llevado a decir, ¿quién me cogió el brazo si estoy sola? ¿Quién me acarició la cara? O sea, son cosas que no tienen explicación. Mientras que los sonidos que se puedan producir en el lugar donde estemos, pues sí, una rama, el viento, cualquier cosa. Pero cuando he tenido contacto físico, ¿Lo crees? No le tengo explicación y digo, si hay algo aquí. Pau, en tu video que subiste en YouTube, claramente de la plataforma, hay comentarios que dicen como en tal minuto se escuchó a un niño o en tal minuto y uno lo vuelve a escuchar y efectivamente pasa eso. En ese momento no sentiste nada, no sentiste ninguna. Hay momentos en que tú grabas y grabas, editas, subes, reproduces, escuchas una y otra vez y no te das cuenta. Cuando las personas te avisan de esos minutos, tú dices si hay algo. Entonces nosotros nos vamos a la edición y le quitamos todos los sonidos que de pronto tengan y dejamos la voz neta, como la grabamos. Y a veces sí se escuchan cosas extrañas. Yo esos audios los paso a expertos, mira, me pasó tal cosa, me puedes ayudar, mira. Y hay psicofonías que uno efectivamente sí fueron del lugar. Cuando visité Armero, que me pispearon, eso fue una persona que murió ahí en la bodega. Entonces ese pedazo del video lo mandamos a revisión con varias personas y me dijeron, sí, es que es una persona que está ahí, sin que ellos supieran que yo les dije a cada uno que porfa ayúdame. Entonces yo trato como de corroborar, yo no soy experta paranormal, no cuento la historia y me asesoro con las personas. Eso está muy bien. Tengo un equipo, entonces pues ahí me doy cuenta. Una vez sí en el cementerio de El Patio de las Brujas en Motavita, Boyacá, se escuchaba como un lamento horrible. Y yo, no, qué miedo, le quitamos el sonido, no era una moto que pasábamos súper lejos y nosotros ya, aclarado el tema, no pasó nada. Entonces siempre, y lo más importante es que yo siempre digo la verdad. No, miran, esto es por tal cosa, no creas que es que de pronto el morbo para vender, no me gusta nada de eso. Te gustan las cosas claras y cómo son. Sí. Bueno, Pau es una persona que además de ser también una contadora de historias, es ingeniera ambiental y por eso también nos habla de este tema tan importante que es cuidar el medio ambiente y digamos la historia que trasciende en La Calera. Pero ya que hablamos de La Calera, siento que también hay que tocar otros puntos importantes de tu vida y de tus historias, porque es que en el pueblo fantasma, en lo que se conoce como el pueblo fantasma, no ha sido el único lugar donde has vivido esas experiencias que te ponen a dudar de si existe o no existe lo paranormal. Entonces me gustaría que nos contaras una experiencia que hayas tenido recientemente o que hace poco hayas tenido que te haga pensar en que puede existir, digamos, lo paranormal, más allá de una historia y más allá digamos, de lo que pasó en ese lugar. Algo que nunca se me va a olvidar y es cuando pienso en las energías oscuras, es un lunes que fui a hacer una investigación o a contar la historia de los santos en los cementerios y fuimos al cementerio del sur y era lunes de almas benditas, la gente va allá a hacer oraciones, hacen tipo picnic al lado de las tumbas, toman trago, los lunes son un espectáculo en los cementerios. Y más en esos cementerios de barrios populares. Entonces fuimos allá, yo salí del cementerio como si estuviera muy enferma, pesada, me sentía súper cochina. Olía todo ese cementerio cuando uno asa carne, así olía, pero era el cebo de las velas. Tú veías a la gente todo el tiempo como con esa energía, tú pasabas y te sentías pesado, te duele la cabeza, la espalda, todo. Horrible. Yo llegué a la casa,
No era capaz de acostarme en la cama, sentarme en una silla, si fuera plástica, no, me tocó tirarme al piso. Y yo decía, es verdad que uno se carga de esas energías, que uno se carga de un ambiente sin darse cuenta. Y desde ahí, a cualquier lugar donde vamos, intentamos como limpiarnos, intentamos como estar más conscientes de que eso a uno se le pega. Entonces, eso fue una experiencia muy fea porque lo sentí físicamente. Esa sensación de sentirte sucio, horrible, 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 eso fue terrible. Y en Armero pues fue mi primera experiencia y yo dije, no, me van a decir que estoy loca, me voy a quedar callada, no voy a decir nada, que es lo que está ahí en el video. Yo no, me fui a grabar sola, precisamente porque cuando uno está solo es más receptivo y aparte pues te concentras más. Entonces yo me alejé de ellos, estaba como a unos 20 metros lejos y me fui para la parte de la bodega, de la bóveda que quedó en pie del banco y empecé a leer los nombres de la gente que quedó ahí enterrada. Y cuando empecé a contar la historia sentí que me estaban pispeando ahí atrás mío, un pispeo normal. Me dio muchísimo susto, yo como que me iba a salir a correr y dije no, o sea, me voy a volver a grabar porque cuando uno le da esa atención o ese poder, pues se pueden apoderar de ti, de tus sentidos. Y yo dicho, si lo ignoro no me asusta, entonces me volví a grabar. Y seguí grabando y de un momento a otro sentí como que algo se me vino encima y yo dije no, me tengo que ir de acá. Entonces también uno tiene que respetar cuando esas energías, esos espíritus que habitan esos lugares no te quieren ahí. Entonces yo me fui y me quedé callada. Seguimos el tour por el pueblo de Armero, llegamos a donde estaba la piedra gigante y el guía nos dice, no, y es que ahí en la bóveda a veces pispean a las personas. Y yo, me dio escalofrío y yo, no, espera, me acabo de pasar algo y está grabado. Me dijo, sí, eso es normal. Ahí justo en ese lado los pispean, los tocan, se les botan encima y yo no, porque no me lo dijo antes, no hubiera ido por allá. Y fui a un hotel en el centro de Bogotá, uno que está abandonado, y ahí tuve la experiencia de que te tocan. El rostro, y estaba completamente sola, y eran 13 plantas totalmente abandonadas. Las teníamos que investigar, ahí no hice ningún video, me invitaron a vivir la experiencia, me tocaron el rostro, me jalaron el brazo, me cerraron una puerta, cosas que yo decía, solo hacen en televisión, es pura edición. Imposibles. Yo iba en vivo, estaba haciendo un directo por las redes sociales y les mostré a todos cuando se cerró esa puerta y yo estoy sola, todo el mundo lo sabe, por favor, esto no es inventado. Y yo no pude seguir, me bajé. Wow, qué interesante ver todas estas historias y además que lo cuentas desde tu perspectiva, también que has estado en esos lugares, ¿no? Y que no es de generar morbo de esos aspectos, sino de aclarar las cosas que en verdad pueden ser, no es ser escéptico, sino es ser pues realista en estos asuntos. Bueno, Pau, para también cerrar el tema de la calera, me gustaría que también nos explicaras, porque esto es una propiedad que no todos pueden acceder, en realidad no se puede acceder. Sí. Entonces, esos visitantes que van a visitar, digamos, este lugar, ¿qué tienen que tener en cuenta al hacerlo? ¿O no es mejor no hacerlo? Es mejor no hacerlo de noche. Si quieren ir, porque yo sé que la gente, donde le digan no vaya, allá llega. Entonces, todo ese lugar es privado, es de Cemex. Lo tienen vigilado, pero pues es incontrolable el acceso de las personas. Ya está muy deteriorado, se cae en pedazos. Yo me hice un estudio fotográfico ahí. Pero tú estás ahí, se cae el techo, se desborona, hay partes en que si tú pisas se hunde el piso, es muy peligroso el ingreso a esos lugares abandonados, muy peligroso. Entonces yo no recomiendo entrar sin que pregunten al menos a los vigilantes, venga, ¿dónde me puedo hacer? ¿Qué me recomienda? No sé, totalmente llevar precaución siempre, siempre, siempre antes de ir. Y de noche pues no, cero. Cero, porque igual la inseguridad está por todos lados. Uno va en plan bien, pero uno no sabe qué se puede encontrar allá. Y allá ni siquiera hay señal para llamar a la policía, no hay nada. Entonces, pueden ir porque si les digo que no, mañana están allá. Entonces, pero siempre con mucho cuidado. Con cuidado.
Listo, amigos de Quién y Qué, como escuchamos a Pau, que nos narró y nos desmintió algunos mitos que surgían a raíz de lo que es el pueblo fantasma, y la invitación es a que tengan siempre cuidado con sus pertenencias al ir y tener siempre la atención, digamos, si con acompañamiento de la policía también pueden ir, creo que sí se puede o... Si lo solicitan, sí, se hace un proceso de 3 permisos, no lo tengo claro, pero siempre cuando quieran ir con policía sí se puede solicitar el acompañamiento. Para que lo tengan súper en cuenta. Y bueno, le damos gracias a Pau por haber nos acompañado en este espacio. Por favor, invítanos a seguirte en tus redes sociales, cómo te encontramos. Bueno, estoy en todas las redes sociales como Pau Pineda Oficial. Yo hago contenido de cultura, misterio, fenómenos paranormales, siempre desde la verdad, desde la historia, contando por qué tal vez ocurren fenómenos en esos lugares y nada, culturizando a las personas en temas que se olvidan, en historias olvidadas, pero de una excelente manera. Entonces, lo más importante para mí es que le vean el valor a los lugares que visitan. Por ejemplo, el pueblo abandonado no es el pueblo abandonado, es Cemento Samper, el pueblo de la Siberia. No es el pueblo fantasma, sino es un lugar con alto valor histórico y de desarrollo para todo lo que hoy conocemos. Listo, Pau, mil gracias por permanecer aquí en Quién y Qué. Y bueno, con este cierre nos despedimos de lo que fue la Siberia y lo que se conoce actualmente como el pueblo fantasma. Chao, chao.